capítulo 2, versículo 14 dice que Jesucristo se entregó por nosotros para rescatarnos. Una palabra bien clave. Para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Para hacer el bien. Oremos por favor, iglesia, para empezar la prédica. Dios Padre, te damos gracias por la libertad que tenemos acá en Perú para congregarnos en adoración. Queremos glorificarte con nuestra vida. Ayúdanos, por favor, Dios. Ayúdanos a escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros hoy día para cambiarnos más y más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Somos libres en ti, Dios. Queremos vivir así, para la gloria y el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ya cantamos la alabanza Hay libertad, ¿no? Hay libertad. Y el coro de esta alabanza dice, rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay, otra vez, solo en el nombre de Jesús hay, wow, excelente, los mejores todo el día, excelente, tercer culto, qué bueno. Ya, pero una pregunta. ¿Puedes cantar esta alabanza? ¿Puedes cantarla en verdad? ¿Has sido liberado de las ataduras del pecado y de sus secuelas? ¿O sigues sufriendo, viviendo bajo los límites puestos por nuestra rebelión, nuestras malas decisiones o las malas decisiones de los demás? Este mes vamos a considerar la libertad, dice acá, libre de ataduras financieras. El tema de este mes es libertad, la libertad que tenemos. Y este mes vamos a considerar la libertad que tenemos en Cristo, especialmente la libertad en cuanto al dinero. Pero primero una pregunta, ¿qué es una atadura? Porque dice las ataduras de Dios. ¿Qué es una atadura? Es una cosa, quizás una persona o una situación que te limite de servir a Dios con compromiso. Ejemplo, bueno, yo quisiera ayudar a mi iglesia, pero yo no puedo. Quisiera apoyar al misionero, a Purús, el pastor Gilmar. Quisiera apoyarlo, pero tengo muchas deudas y ahorita no puedo. Quisiera aprender más de la Biblia y profundizarme más, pero primero tengo que hacer así, porque tengo muchos compromisos así. Quisiera ir a Chachas o a Purús en un viaje misionero para servir a los demás, pero nunca podría dejar solo a mi hijo, mi hijito, mi bebito, solo tiene como 30 años. Ya. Escuchen el patrón. Quisiera, pero... Bueno, iglesia, por favor, dejen de vivir la vida de quisiera. Que vivamos la vida de Dios quiere y yo también. La vida de la obediencia, También las ataduras son las cosas que te quitan el gozo de la vida cristiana. Algunos de nosotros sí estamos sirviendo en la iglesia, pero sin gozo. Tengo que hacerlo. No.
Queremos servir a nuestro Dios con gozo. Tito 2:14 dice que Jesucristo se entregó por nosotros para rescatarnos. También Jesús dice en Juan 10, dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si tú eres creyente, si has entregado tu vida a Cristo, recibiéndolo como Salvador, ya no tienes que vivir encadenado por el pecado y por sus consecuencias. Y hoy vamos a considerar la atadura de las deudas. La próxima semana, las ataduras de la envidia, de la codicia, del materialismo. Y el 28 de julio, la atadura de las preocupaciones. Pero al estudiar para este sermón, leí en El Comercio que acá en el Perú, el pago de deudas de las personas llega a casi 60% de sus ingresos. Pago de deudas de las personas llegan a 57% de sus ingresos. Dice, las personas estarían destinando más de 1/3 de sus ingresos para pagar deudas. Es un promedio, pero revela mucho. Revela mucho sobre el estado financiero de nuestros ciudadanos. Los creyentes, también los no creyentes. Y también en otro periódico encontré la historia de un joven inglés. Él tenía solo 29 años. ¿Alguien acá? Pregunta. ¿Tiene solo 29 años? Yo no. 29 años. Hay dos. Excelente. 29 años. Con casi $80,000. Una deuda de casi $80,000 en su tarjeta de crédito. Con 29 años, $80,000. Y dice ahí, pensar en eso me hace sentir mal de estómago. También hice una hoja de cálculo de todo lo que debía. Me senté y lo asimilé todo. Me tomó un domingo entero. Y para cuando terminé, tenía la cabeza entre las manos tratando de no llorar. Estaba tan avergonzado. Mi deuda me había dejado totalmente aislado y solo. En lugar de hablar con alguien, bebí el vodka que me habían regalado para mi cumpleaños ese año hasta que me desmayé. Creo que ese fue el día que toqué fondo. ¿Suena familiar? ¿A alguien suena familiar? Las presiones de las deudas. Proverbios. No es algo nuevo. Proverbios 22:7. Hace 3,000 años, Salomón escribió, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos. Una palabra bien fuerte, ¿no? Esclavos de sus acreedores. Pregunta, yo sé, el dinero, las deudas es algo súper privado, personal, entiendo. Pero, ¿quién se siente esclavizado por una deuda? Algunos acá, otros, otros. Ya. ¿Quién se identifica con el joven inglés? $80,000 en su tarjeta de crédito. Quisieras hacer algo más para Dios, servirle de una manera, pero tus deudas no te lo permiten.
Quizás es que el dinero que debes dirigir tus amistades. Tus debes dirigir tus raciones, tu familia, tu tiempo, incluso tus sueños. ¿Estás atado? Bueno, por favor, mantengan levantadas las manos por un momento, por favor. Iglesia, amigos, miren alrededor. ¿Ven las manos de su prójimo? Tú no estás solo. Tú no estás solo. La vida, sí, es difícil. Jesús no nos prometió una cama de rosas. Aún mejor, nos prometió victoria, gozo, una vida eterna y perfecta con Él. Bueno, los sermones de este mes son para ti. Los sermones de este mes son para ti. Quizás estás atado por deudas o la envidia, el materialismo, el deseo de siempre compararte con los demás. Quizás las preocupaciones. Por favor, escucha los sermones este mes. Aplica la Biblia a tu vida. Invita a tus amigos, tu familia. Esta iglesia, como iglesia, la iglesia de Arequipa, queremos ser de ayuda en tu vida espiritual, porque tu relación con Dios toca cada parte de tu vida diaria. Tu vida con Dios toca cada parte de tu vida. Por eso, vamos a Segunda de Reyes, el libro en la Biblia de Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes está en el Antiguo Testamento, después de Primera de Reyes, obvio, y antes de Primera de Crónicas. En las Biblias así, página 380. 380 en la Biblia así. Yo voy a leer Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. De versículos 1 al 7. Y este pasaje nos cuenta una historia de una viuda con una deuda. Es una historia bien fuerte y también poco difícil. Pero dice en capítulo 4, versículo 1, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, un profeta: mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien te mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Ahora, vemos acá una situación. En versículo 1 vemos la situación. Tenemos aquí una viuda. Su esposo, dice él era fiel al Señor. Literalmente temía a Jehová. Era fiel a nuestro Señor, un profeta, un ministro de nuestro Dios. Tal vez servía como pastor
enseñando, guiando a la gente en los caminos del Señor. Pero murió, porque todos nosotros vamos a morir. También Él murió, dejando viuda a su esposa y sin padre a sus hijos. Y esa cultura era un poco diferente de la nuestra. En esa cultura, una mujer sin esposo, sin un hombre de la casa, no tenía manera de ganarse la vida. Esta viuda no tenía manera de pagar la deuda de su esposo. Y al parecer era una muy grande. Tampoco tenía suficiente para vender. Entonces el acreedor iba a quitarle a sus dos hijos para trabajar y así cubrir la deuda. Ella estaba atada por una deuda. Como era la situación, ella estaba atada por una deuda. En versículos 2 al 4 vemos la solución. Quiero leer otra vez, versículo 2. ¿Qué puedo hacer por ti?, le pregunta Eliseo. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de, ¿qué? Aceite. Un poco. Y literalmente, un poquito de aceite, nada más. Nada más, un poquito de aceite. No. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Quién acá tiene aceite en tu casa? También. Una mesa, una mesita. Todos ustedes, todos nosotros tenemos más que la viuda. Una mesa. No. Tenía un poco de aceite nada más. Dice, su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas, luego entra en la casa con tus hijos, cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Okay, para nosotros esta solución no tiene sentido. Esta familia tenía un poco de aceite y nada más. Aquí vemos una pobreza verdadera. Es pobreza. Solo tener un poquito de aceite nada más. Es pobreza. Pero ¿qué quería Eliseo? Que pidiera prestar todas las vasijas de sus vecinos. Cualquier vaso, tazón, olla, jarra, frasco, tinaja, cántaro, cualquier, y que echar el poco de aceite en esas vasijas. Okay. Imposible, ¿no? Porque es poquito. Imposible. Claro, Eliseo exigió un milagro. Un milagro. Bueno, por favor, piensa en tu situación. Pregunta, ¿es tan imposible como la de ella? ¿O no? No es tan, espero que no. No es tan imposible, pero claro que sí es difícil. Quizás tú estés en una situación que parece imposible. Pregunta para la iglesia. Iglesia, ¿adoramos al mismo Dios que adoraba Eliseo? ¿Dios igual? ¿Ha cambiado Dios? No, es el mismo Dios. Jehová dice en Malaquías 3:6, yo el Señor no cambio. Hebreos 1:12 dice, tú Dios eres siempre el mismo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Adoramos al mismo Dios que adoraba Eliseo. Pregunta. ¿Puede Dios hacer un milagro en tu situación? Claro que sí. Claro que sí, el mismo Dios. Pero primero, vamos a ver la respuesta de la viuda. Versículo 5 dice, enseguida
la mujer dejó a Eliseo, se fue. Luego se encerró con sus hijos, empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. ¿Qué hizo ella? En fe obedeció. Acá es la clave. En fe obedeció. Aquí vemos la solución a las ataduras que nos encadenan. Fe y obediencia. Nada más. Fe y obediencia. Pastor Seth, necesito un poco más. Yo quiero un paso más concreto. Haz así. No es una solución bien detallada. Yo sé por qué tus deudas son únicas. No podemos darte pasos específicos del púlpito como iglesia para librarte de ellas, porque cada situación es diferente. Pero sí podemos darte unos principios de la palabra de Dios. Tenemos aquí una regla, una manera de leer y de estudiar el Antiguo Testamento. Okay. Estos libros del Antiguo Testamento fueron escritos para los israelitas, los hebreos antiguos. ¿Hay un hebreo antiguo acá? Ya no. No somos. Muchas de las leyes y instrucciones que vemos en el Antiguo Testamento eran para una cultura y para situaciones muy específicas y muy diferentes a las nuestras. Ejemplo, tú no tienes que pedir prestado vasijas de tus vecinos para llenarlas con aceite y venderlo para pagar tus deudas. En nuestra situación no tendría sentido hacerlo. Pero no tenemos que aplicar cada exigencia de la ley de los israelitas a nuestra vida. Por ejemplo, tenemos la libertad. Hoy día como cristianos tenemos la libertad de vestirnos con ropa de lino y de lana. Los israelitas no tenían esa libertad. Otra, tenemos la libertad de pedirle perdón a Dios sin sacrificar un cordero. Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo. Los israelitas, al leer Levítico, Deuteronomio, vemos que los israelitas cada vez que querían hablar con Dios, cada vez que querían acercarse al trono de Dios, ellos tenían que sacrificar algo. Cada vez. ¿Quién hoy día ya has matado a un cordero? Nadie. No tenemos que hacerlo. Cristo. En las leyes y historias del Antiguo Testamento aprendemos del carácter y sistema de Dios. Intentamos aplicarlo en nuestra vida. Okay. Este pasaje nos enseña sobre el principio de fe y obediencia. No sobre los pasos concretos a tomar para librarnos de una deuda. Ejemplo, porque el Antiguo Testamento tiene una conexión con el Nuevo. Hebreos 11:6 dice, en realidad sin... Tres personas, excelente, gracias. Otra vez. En realidad sin... Es imposible agradar a Dios.
ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Fe, la fe es esencial a la vida cristiana. Pero también, Salmo 19, 11, dice, ¿quién las obedece? Las sentencias, las leyes de Dios. ¿Quién las obedece? La palabra de Dios recibe una gran recompensa. La obediencia también es esencial. Dios bendice según su palabra y Dios nunca cambia. Otra vez, Dios nunca cambia. Dios bendice la fe y la obediencia. Amigo, hoy no voy a declarar un milagro en tu vida. Yo sé, hay pastores que sí, yo declaro un milagro y no voy a hacerlo. ¿Por qué no? Porque no tengo el poder ni la autoridad de Dios. Es su poder. Él tiene poder de hacer milagros, yo no. Tampoco tengo la autoridad de hacer demandas de Dios. Dios no es un títere ni un mozo para satisfacer todos nuestros deseos. ¿Podría Dios hacerte un milagro? ¿Es posible? Sí, claro que sí. Es el Dios soberano, todopoderoso, pero no puedo exigirle que produzca un milagro en tu vida. Un pastor no puede declarar prosperidad o sanidad en tu vida. No hay ningún pastor que tiene la autoridad ni el poder de hacerlo. ¿Quieres prosperidad en tu vida? ¿Quieres sanidad en tu vida? Bueno, pídeselas a Dios. A Dios. Todos los hijos del Señor, los creyentes, tenemos el privilegio de acercarnos ante el trono de Dios para hablar con Él como un hijo y su papá. Un hijo y su papá. Ah, papá, por favor. Un hijo, pero papá, dame así. No. Pero no podemos hacer igual con Dios. Pero no debemos ordenarle al Señor que cumpla con nuestros deseos. No. Pon tu fe en Dios y obedécelo. Así se realiza su voluntad, no mi voluntad. Ni la tuya, no. Así se realiza su voluntad en tu vida. Vemos también, la situación, la solución, la respuesta, fe y obediencia, el resultado. ¿Qué dice el versículo 7? La mujer fue, después de obedecer, en fe, porque no tenía sentido, poquito de aceite y no había sentido. Pero en fe obedeció y dice el versículo 7, después, la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. ¡Wow! Salvación y más, con el dinero que te sobre. Las bendiciones de Dios siempre son más, ¿no? Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Me gusta este versículo. ¿Por qué? Es el Evangelio. Vemos a Cristo en cada parte del Antiguo Testamento. Vemos a Cristo acá, en este versículo. Ahora ve a vender el aceite, paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Vemos a Cristo. ¿Cómo? Cristo pagó la deuda de cada creyente. Una deuda tan grande que no podríamos pagarla. Ejemplo, Romanos 6. El resultado, vida. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es mejor, pero una vez más, por favor. Porque la paga del pecado es muerte. Mientras que la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El resultado de la fe, la obediencia, vida. Siempre, vida en Jesucristo nuestro Señor. Por tu pecado, por mi pecado, por nuestra rebelión contra el Dios perfecto, el Dios santo, merecemos la muerte. Una muerte eterna, lejos de Dios. Pero Dios en su amor, en su misericordia, derramó su ira y su juicio sobre Jesucristo. Y ese sacrificio ganó el perdón y la vida para cada persona que cree en Cristo, que se arrepiente de sus pecados y le pide perdón. Y vida eterna al Señor. Vida, una vida eterna con Dios. El resultado de la fe y la obediencia es vida. Y tenemos vida en Cristo. El Evangelio de un versículo. También tenemos libertad y esperanza en este mundo. Eliseo le dijo a la viuda que pagara su deuda y que viviera. Pero esa deuda era temporal. Así como su vida. Cristo pagó una deuda infinita, eterna, ganada por nuestra rebelión. Nuestro pecado es más que malas decisiones. No. Es rebelión. No la rebelión de Cristo. Cristo pagó una deuda eterna ganada por nuestra rebelión, no la suya, nuestra rebelión contra el Dios eterno, infinito, ¿para qué? Para que tengamos una vida eterna. Cristo es el cumplimiento de esta historia de la viuda. También es el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este sermón? Bueno, número 1, busca a Cristo. Busca a Cristo. Amigos, si tú no tienes a Cristo, estás atado eternamente al pecado, bajo el juicio de Dios, y es una atadura peor que cualquier deuda financiera, peor que $80,000, aún peor. ¿Qué dice la Biblia? Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios, recibe el regalo de la salvación. Y dice la Biblia, hoy, porque hoy es el día de la salvación. Hay personas acá dispuestas a hablar contigo sobre la salvación. Hay personas que quieren hablar contigo sobre la salvación. Después del culto, habla conmigo. Habla con alguien de la iglesia, porque queremos que tú también tengas esta vida eterna, el perdón de Cristo. Pero si ya eres salvo, ok, bueno, no tengo que buscar a Cristo. Ya sí, tenemos todos que buscar a Cristo. Aplícale, hermano, aplícale el Evangelio, las buenas noticias del perdón y la vida nueva, la vida diferente, cambiada a tu vida. Cristiano, al salvarte, Jesús te cambió. Tú no eres la misma persona. ¿Por qué? Porque vives como vivías antes, guiado por el mundo, los malos deseos. Ahora el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios Todopoderoso, mora en ti. Busca, por favor, busca su guía, síguela. Anda por el camino de sabiduría, justicia en cada aspecto de tu vida, incluso con los gastos e ingresos. Busca a Dios. Y número 2, obedece a Dios en fe. Obedece a Dios en fe. El Señor
es otra vez, el Dios soberano, todopoderoso. Todo está bajo su control. Nos ha dado buenos principios en su palabra. Confía en Dios y su sabiduría, su poder, su misericordia. Por ejemplo, el libro de Proverbios. El libro de los Proverbios es una fuente de consejo financiero. Léelo y obedécelo. Pero, ¿quisieras algunos pasos prácticos para manejar la deuda según la Biblia? Ok, como cristianos debemos administrar bien nuestros recursos. La Biblia dice que todo es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Estamos encargados con diferentes bendiciones. Como cristianos tenemos que usarlas para la gloria de Dios, no para la nuestra. Tenemos que administrar bien nuestros recursos. También, según la Biblia, debemos ser buenos trabajadores. Debemos priorizar nuestros gastos. A veces es lo difícil. Priorizar nuestros gastos. Examina, por favor, con tu esposo, con tu esposa, con un amigo confiable y responsable. Examina tus ingresos y gastos. ¿Por qué? Somos seres humanos. A veces somos ciegos a nuestros problemas o malos hábitos. Un buen consejero puede ayudarnos a ver e identificar las áreas en las que estamos usando inadecuadamente el dinero que es regalo de Dios. Bueno, priorizar nuestros gastos. Estos pasos van a hacer una diferencia, pero no solo una diferencia temporal. Según Tito 2:10, es increíble tu buen ejemplo en el trabajo, tu sabiduría en la administración y mayordomía del dinero van a hacer honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Tu obediencia y fe son bendiciones de Dios y van a ser testigos del Evangelio, las buenas nuevas. Las buenas noticias que son el poder de Dios para la salvación. Puede ser que Dios use tu fe, tu obediencia para llevar el Evangelio a tu familia, a tu amigo, a tus vecinos. Obediencia y fe. Obediencia y fe. Oramos, por favor, iglesia, oremos.